Bienvenidos al segundo podcast de Rompiendo con el Edadismo. Aunque yo no te lo diga, si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Hoy vamos a hablar de Santiago Ramón y Cajal. Y vamos a hablar de Santiago Ramón y Cajal con José Ramón Alonso, que es doctor por la Universidad de Salamanca y catedrático de Biología Celular. Yo creo que nadie tiene duda de que el legado científico de Santiago Ramón y Cajal es extraordinario, ¿no? Sus aportaciones al estudio anatómico del sistema nervioso, así como sobre su desarrollo y su patología son incomparables, ¿no? Sus múltiples obras científicas han sido y siguen siendo obras de referencia que sin duda han ayudado a comprender mejor y a trabajar mejor el proceso de envejecimiento. Pero hoy vamos a adentrarnos en la vida de este personaje con otro gran maestro de la biología celular, que es José Ramón Alonso Peña, catedrático de Biología Celular y director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neuroregeneración en la Universidad de Salamanca, de la que además ha sido rector, y es investigador postdoctoral y profesor visitante en universidades de Alemania y de Estados Unidos, doctor honoris causa por universidades de Colombia, de Bolivia, de Perú, y también ha sido presidente y cofundador de la Red Olfativa Española. José Ramón ha dirigido 15 tesis doctorales, 12 de ellas con premio extraordinario, y ha publicado más de 150 artículos en revistas internacionales. También es miembro del Círculo de Pensamiento Edunomía y autor del blog Neurociencia. Bueno, luego nos explicarás qué es esto de José Ramón de Edunomía. Con mucho gusto. Si tienes un minuto. Bienvenido en todo caso. Y gracias por compartir este podcast con nosotros. Es un auténtico placer estar con vosotros y luego hablar de alguien a quien admiro tanto como Santiago Ramón y Cajal. O sea, lo hago feliz, de verdad. ¿Qué es esto de Eudonomía, José Ramón? Pues es un grupo de personas muy diferentes, de distintos sectores, y que reivindicamos en cierta manera la figura del intelectual, de hablar de cosas, de poner temas encima de la mesa, sin apenas estructura y con un disfrute de compartir pensamientos y opiniones y proyectos con gente a quien quiero y admiro. Bueno, pues suena muy alentador y, por cierto, muy necesario en los tiempos que vivimos. Sí, yo creo que es bueno eso, que hagamos foros de debate de temas diferentes y que tengamos una voz en los temas de la sociedad. Yo creo que es algo que en cierta manera debemos, y es un compromiso que este grupo de personas de Edunomía tenemos. Muy bien, José Ramón. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque no hay duda de que efectivamente el legado científico de Ramón y Cajal es enorme, ¿no? Ya lo mencionamos al principio, sobre todo y fundamentalmente, pero no únicamente, sus aportaciones al estudio anatómico del sistema nervioso, sobre su desarrollo, sus patologías, en fin. A lo largo de su vida, Santiago Ramón y Cajal, además de investigar y de desarrollar la teoría neuronal, que es su gran aportación, en fin, a la ciencia contemporánea, escribió diversos ensayos filosóficos, realizó ilustraciones científicas y no es menor, fue un extraordinario fotógrafo. En cierta medida, casi sus habilidades fotográficas le ayudaron a desarrollar y a precisar gran parte de sus investigaciones neurológicas. Eso es, muchas de sus técnicas de conocimiento del cerebro, de exploración, están basadas en lo que él había disfrutado y aprendido en el cuarto oscuro, ¿no? En las técnicas de fotografía. De cómo unas disciplinas y otras se fecundan y de cómo el gusto por el arte a veces ayuda y favorece la ciencia, ¿no? Totalmente de acuerdo, Alberto. Yo creo que Cajal es un magnífico ejemplo de alguien interesado en los temas más diversos y que, como bien dices, ese vigor híbrido que dicen los genéticos fecundó toda su obra y toda su vida. Bueno, el interés de Cajal por la ciencia y por la medicina comenzó durante su adolescencia. Luego decidió estudiar medicina en la Universidad de Zaragoza. Él era de allí, era aragonés. De un pueblecito, por cierto, de Aragón. Petilla de Aragón, sí, aunque es reivindicado por navarros y aragoneses, cosa que me parece fenomenal, que los dos digan es nuestro, ¿no? Está bien, eso está bien. Se graduó en 1873, estamos hablando, por tanto, del último tercio del siglo XIX, hace
hace ya bastante tiempo, y comenzó a trabajar como médico en varios hospitales de España. Y, sin embargo, no fue hasta que lo nombraron catedrático de histología en la Universidad de Zaragoza, en 1883, cuando ya se centró más específicamente en el estudio del sistema nervioso, ¿no? Como saben, en este podcast de Rompiendo con el Dadaísmo, pretendemos compartir reflexiones sobre este tipo de personajes destacados del mundo de las ciencias y que han tenido algún tipo de influencia en la comprensión de los procesos de envejecimiento, ¿no? El trabajo de Ramón y Cajal tuvo un impacto muy significativo y yo creo que además ha sido un impacto que ha perdurado más allá de la duración vital de su existencia en este mundo. ¿No es así, José Ramón? Es así. Él sigue siendo al día de hoy, en este siglo XXI, un referente en distintos ámbitos. Por un lado, su obra científica sigue siendo enormemente citada y se le considera a nivel mundial el padre de la neurociencia. Y realmente en cantidad de congresos, de artículos, de presentaciones y ponencias, mucha gente empieza con una imagen de Santiago Ramón y Cajal, con uno de sus preciosos dibujos. Pero luego también tiene una visión muy multidisciplinar. Hace poco una exposición de sus ilustraciones científicas recorrió distintos museos de Estados Unidos y la prensa de Nueva York decía que como ilustrador, como dibujante, estaba a la altura de Leonardo y Miguel Ángel. Y entonces yo digo, si lo dijésemos eso nosotros, pensarían que somos unos exagerados, pero no, o sea, era un reconocimiento a unas obras que son perfectamente distinguibles y que abrieron un nuevo mundo en el ámbito de la ilustración científica. Muy bien, vamos a seguir adelante un poquito con elementos de la biografía de Cajal que pueden ser significativos para nuestro propósito. Cajal recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906 por su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. Y ya por entonces, bueno, entre otras muchas cosas, pronunció una frase que luego se ha citado numerosas veces, ¿no? Los circuitos nerviosos son algo fijo, cerrado, inmutable. Todo puede morir, pero nada puede regenerarse. Es tarea de la ciencia del futuro modificar este cruel decreto. ¿Cómo juzgarías tú esta frase y la importancia que tuvo el Premio Nobel de Medicina en la obra posterior de Ramón y Cajal y en su significado tanto internacional como nacional en España? Bueno, yo creo, por un lado, el Premio Nobel no era tan famoso como es en la actualidad. Llevaba muy pocas ediciones, había empezado en 1901 y él se lo dan en 1906, y había recibido premios que tenían mucho mayor impacto social y científico. Entonces, pero sin duda, pues en un momento muy difícil para España, porque salíamos de la crisis del 98, pues fue un referente que en un ámbito en el que no llevábamos mucho tiempo sin destacar, pues un científico español estuviese en el grupo de los mejores, ¿no? Y con respecto a esta frase, yo creo que Cajal evoluciona, claro, tiene una larga trayectoria y en otros momentos es más optimista. Él, por ejemplo, yo creo que es el autor de un término que tiene una importancia enorme en nuestros días, que es la plasticidad neuronal. Efectivamente. Esa capacidad de adaptarse, de mejorar. Entonces, él en algunos momentos, de hecho, tiene un libro muy importante que habla de regeneración del sistema nervioso. Entonces, creo que le estaría... Bueno, y dibujos en donde además ilustra las primeras fases de esa supuesta regeneración que él percibe en el microscopio. Él hace experimentos y ve un poco cómo regeneran los nervios. Entonces es un tema crucial en nuestros días y yo creo que Cajal está abriendo ya ese camino, ya no solo a la descripción, que es lo que había hecho de una forma espectacular y que sigue siendo, como decíamos antes, un referente, sino en la experimentación, es decir, vamos a entender cómo funcionan estos procesos y cuáles son sus limitaciones, pero también sus posibilidades. Muy bien. Además de sus aportaciones científicas, sobre las que comentaremos algo más adelante, Cajal era un hombre muy inquieto por muchas otras cosas, ¿no? De hecho, deja un legado escrito que incluye obras de ficción, ensayos, autobiografías, que son fundamentales para comprender no solo su vida, sino el ambiente global y general en el que se movía la ciencia y por extensión, la sociedad española en su momento, ¿no? Su última obra, por cierto, lo comentábamos antes de grabar este podcast, que escribió poco antes de morir, en 1934, con 82 años de edad, dicho sea de paso,
Se titula El mundo visto a los 80 años y lleva por título Impresiones de un arteriosclerótico, que es una obra autobiográfica, compuesta por 23 capítulos, que tienen títulos pues muy expresivos, ¿no? Algunos de ellos. Por ejemplo, Las tribulaciones del anciano, es uno de los capítulos. Los cambios del ambiente físico y moral, las teorías de la senectud y de la muerte. Él incursiona en lo que hay escrito y en lo que se piensa en su momento al respecto. Los paliativos y consuelos de la senectud. Me acuerdo del de Senectute de Séneca como referente lejano, ¿no? En este capítulo, en este libro, se dice una cosa que es bien relevante. Dice: en la presente obra pasaré revista, siquiera sea muy sucintamente, a las decadencias inevitables de los ancianos, singularmente de los octogenarios, agravados por achaques o enfermedades eventuales. Él en esta obra considera que es un privilegio haber llegado a octogenario. Yo, repasando notas antes de venir a grabar el podcast, descubro que a día de hoy octogenarios en España es el 6% de la población. Empieza a no ser tan privilegio, ¿no? ¿Qué opinas de esto, José Ramón? Yo creo que es el gran... Yo cuando a veces nos hablan de los tiempos pasados, lo ricas que sabían las manzanas, digo, olvidaros. Nunca hemos tenido una época tan maravillosa como la que tenemos. Ni vemos a tanta gente que llega a edades avanzadas, pero no solo con cantidad de vida, sino con calidad de vida y con unas aportaciones espectaculares en todos los campos del conocimiento, de la cultura, de la ciencia, del arte, realmente todo. Entonces, yo creo que Cajal en cierta manera lo avizora. Tenemos que pensar que él a esas edades sigue trabajando y sigue teniendo responsabilidades. Esto es muy importante. Sin duda. Hasta el último momento de su vida. Y yo creo que es lo que él nos pone las bases del conocimiento del cerebro, es que podemos seguir aprendiendo a cualquier edad, que nuestro cerebro nos va a responder siempre, que hay enfermedades cerebrales, neurológicas, psiquiátricas, etcétera, pero en realidad es una máquina que ha trabajado 24 horas al día desde antes de nacer y funciona maravillosamente. Entonces, Cajal es un ejemplo. Hay veces que algunos de sus mensajes nos pueden parecer pesimistas, pero hay otros momentos en que tú ves un compromiso con las cosas. Es decir, él intercambia, anima a otros científicos, está pendiente de la realidad del país, le preocupan las cosas, está implicado. Cajal, yo digo, él se define a sí mismo, dice que antes que un sabio, que lo que es un patriota. Sí, bueno, yo creo que él entronca con toda la generación regeneracionista del 98 y del primer tercio del siglo XX, ¿no? Tras el desastre colonial, que se propone la noble tarea de sacar a España del atraso, básicamente, ¿no? Y él lo asume personalmente, ¿eh? O sea, yo digo que es menos conocida quizá esa faceta, pero él decide que nuestra única opción debe pasar por mejorar la ciencia española. Y entonces, él, que ha rechazado 2 veces ser ministro, asume la presidencia de la Junta de Ampliación de Estudios, y una de sus funciones es formar a los mejores para que se vayan a los mejores laboratorios de Alemania, de Inglaterra, de Francia, para que vuelvan a España y levanten este país, ¿no? Y entonces, pues alguno de sus discípulos, como Achúcarro, va a trabajar con Alzheimer. O sea, está haciendo una revolución que yo creo que en cierta manera nos ha beneficiado como país a lo largo a pesar de esa tragedia que fue la guerra civil, pero que todavía podemos ver la obra de Cajal como ayudó a levantar este país. Y predica con el ejemplo, porque crea una nutrida escuela de grandísimos científicos en el ámbito de la neurociencia. Totalmente, Alberto, y con mucha generosidad de apoyarlos, incluso con alguno como Pío del Río Ortega, con el que tiene algunas diferencias, se preocupa de que tenga un laboratorio, de que pueda seguir realizando su labor. O sea, es un hombre que es con una generosidad que a veces también, en ese toque adusto que también tiene de gruñón, yo digo a veces, ¿no? Sobre todo en ciertos momentos, pero también es alguien muy preocupado de los demás. Muy bien. Hay muchas frases que podríamos traer aquí a colación, pero tú has mencionado antes el concepto de neuroplasticidad o de plasticidad cerebral. Yo creo que él tiene una frase también memorable al respecto, en donde dice que el hombre puede ser escultor de su propio cerebro, ¿no? Que de alguna manera traduce, y es un mensaje muy optimista en ese sentido, porque nos sitúa ante el reto y ante la oportunidad de estar continuamente progresando y mentalmente y neuronalmente hasta prácticamente el final de nuestros días. Así es. Y él dice, por ejemplo, que a lo largo de la existencia
nos rehacemos física y mentalmente numerosas veces, ¿no? Entonces hay un mensaje de que tú cambias y puedes aprender y puedes mejorar y puedes iniciar nuevas etapas. Y él predica con el ejemplo, o sea, él inicia nuevos proyectos, está pendiente siempre de hacer cosas, se queja de las, vamos a decir, goteras de la salud que tiene, porque son inevitables. Bueno, porque alguna tendrá que haber, ¿no? No, y sobre todo en esa época, ¿no? Claro, que más en esa época tenían incluso que ahora. Los medios y avances que tenemos ahora. Pero aún así, él lo dice, ¿no? O sea, que lo más difícil de la vejez es la sensación de no tener un mañana, pero ¿cuál es su reacción? No, yo voy a preparar el mañana todos los días, ¿no? ¿Hasta qué punto tú crees que esa sensación de no tener un mañana depende fundamentalmente de carecer de proyectos? Creo que es un aspecto clave. O sea, y en el caso de Cajal me parece evidente. Él dice, hay cosas que van unidas a la vida, a la pérdida de referentes, ¿no? Familiares, amigos, sobre todo alguien, lo que decimos, por encima de los 80 años. Pero si realmente tú te levantas cada mañana con un propósito, con un sentido, con una vida que la puedes hacer rica, llena de pequeñas satisfacciones, de sentirte útil, de sentirte querido, de querer a otras personas, hay muchos factores que sin duda... Es decir, que de alguna manera la curiosidad, las relaciones familiares y de amistad, el tener propósitos de hacer cosas nuevas, aunque sean en el ámbito más cercano, todo eso, en tu opinión, ayuda a mantenerse activo neuronalmente, vamos. Totalmente. Yo digo a mis estudiantes, os preocupáis mucho de ir al gimnasio y trabajar los músculos, pero hay que trabajar el cerebro. Y la ciencia lo que nos dice es eso, es decir, un cerebro activo, un cerebro, como decías muy bien antes, con proyectos, con ideas, que hace cosas, que se pone retos, es la forma de mantener alejados algunos de los problemas asociados a las edades avanzadas. Y vemos lo que decimos, ese perfil de personas que tiene una calidad de vida envidiable y que demuestran pues lo que decimos a veces, ¿no? Que los años es un número, pero depende mucho cómo los vivas. Claro, no se trata solo de añadir años a la vida, sino de garantizar que hay vida en todos y cada uno de los años que vivimos, del tipo que toque, del tipo que sea, del tipo que seamos capaces o nos guste tener. Sí, ¿no? Yo creo que la ciencia nos está demostrando ese tipo de cosas, ¿no? Como dices, tú puedes aprender a cualquier edad. Antes se creía como que teníamos ventanas y te estabas limitado. No es cierto. Y luego la influencia positiva de lo que decimos, es decir, de la música, de bailar al que le guste, de la vida en la naturaleza, de hacer ejercicio físico, de cuidarse, de pensar, de leer, o sea, digo, todo eso tiene un impacto cerebral medible, demostrado científicamente. ¿Y de relacionarse? También es un aspecto clave. Somos, no sé si suena mal, pero somos animales sociables, ¿no? O sociales. Nos gusta mucho estar juntos. Claro. Y la soledad no buscada nos damos cuenta del impacto terrible que tiene. Es muy dañina. Muy dañina. Y lo contrario también es cierto, o sea, es decir, tener una red, no estas que pensamos ahora, porque la red social la hemos tenido siempre, aunque fuesen los compañeros de la cuadrilla. No estamos muy seguros que este tipo de redes sociales sean las mejores redes posibles en según qué casos. Sí, ¿no? sí, ¿no? Yo creo que hay una red en este país que yo creo que seguimos afortunadamente. Porque importan los afectos en las redes. Exacto, también, claro. Dar mucha importancia a la familia y a los amigos, ¿no? Yo tengo un amigo que me reía porque le contaba, digo, mi hija tiene 800 amigos en una red, dice, pues yo tengo 2 y de uno no estoy muy seguro, ¿no? Está muy bien, José Ramón. Yo creo que hemos dado un buen repaso al significado actual que tienen algunas, porque, en fin, la vida de Cajal da para muchos enfoques y muchas aproximaciones, pero algunos de los enfoques de la vida de Ramón y Cajal en el ámbito que nos interesa desde Hellpage, ¿no? Que es aprender lecciones de personajes que son relevantes, que nos permiten afrontar este gran reto de la longevidad. Nos gusta hablar de longevidad más que de envejecimiento, y que es un reto fenomenal desde todos los puntos de vista, individual, grupal, social, económico, como lo queramos llamar. Obliga a repensarlo prácticamente todo, ¿no? Desde las políticas de vivienda hasta... Sin duda. Y yo creo que hay algo que tú quieras añadir o destacar, que creas que no hemos tocado suficientemente o no hemos mencionado. Bueno, yo creo que hemos repasado muchas cosas, pero me gustaría quedarnos con esa imagen de ese cerebro vivo, flexible, abierto a las experiencias, y ese mensaje de mantenerse activo.
Y yo a veces lo digo, decir, bueno, viajar, que se ha visto que tiene un efecto sobre la ramificación de las dendritas del cerebro, no hay que irse a Tailandia. Puedes viajar a una zona maravillosa cerca de tu casa donde no has estado hace tiempo y estás reforzando a tu cerebro con una serie de inputs, ¿no? de entradas sensoriales, y eso es lo que a nuestro cerebro le gusta, que le pongamos tareas, que le pongamos retos, y luego somos también seres que buscamos el placer. Y el placer, a veces pensamos en cosas muy físicas, pero a veces el placer es ayudar a un desconocido. Y eso, nuestro cerebro tiene unas neuronas, el circuito de recompensa, que lo valora y nos hace sentirnos bien cuando lo hacemos. Entonces yo creo que ese... Esto está muy bien, porque podríamos decir que sería la base neurológica de la solidaridad, sí, más primaria, más inmediata, sí. con nuestros semejantes, ¿no? Y sin esperar nada a cambio, cosa que me parece preciosa. Es decir, alguien que no va, o sea, digamos que biológicamente tiene sentido ayudar a un familiar o a un amigo que puede que te lo devuelva, pero es que lo hacemos también con alguien que sabemos que nunca más vamos a volver a ver, y me parece algo precioso de los seres humanos. Sí. Me gusta mucho esta última imagen que conservamos, de lo que has denominado los circuitos de recompensa, porque efectivamente yo creo que estamos todos muy necesitados, no solo quien recibe, sino también quien ofrece de este tipo de experiencias. Yo creo que sí, lo que has dicho muy bien, Alberto, eso refuerza las dos partes, y dices el ser capaz de dar y de recibir afecto, ¿no? O sea, yo creo que es algo que mejora nuestro mundo, dicho con humildad, pero también con claro sentido a lo que estamos hablando. Bueno, pues muchas gracias, José Ramón. Yo creo que podemos agradecerle a Cajal el que nos haya convocado aquí para, recordando y rememorando episodios de su vida y de su contribución a la ciencia, colocar sobre el centro algo que es un reto actual, cotidiano y diario de las sociedades contemporáneas, que a veces estamos demasiado perdidos en pantallas líquidas, en cosas muy brillantes, y olvidamos la pequeña rugosidad y, sin embargo, la extraordinaria riqueza de lo que es la proximidad y el contacto con nuestros semejantes, ¿no? Sí, yo creo que antes hablabas de longevidad, y yo creo que Cajal es un ejemplo de persona longeva, pero también de obra que salta los años, que permanece. Su ejemplo permanece, y él decía que sería olvidado, pero aquí estamos nosotros para demostrar que en alguna cosa Cajal se equivocó, y esa es una de ellas. Bueno, sí, ciertamente no parece que Cajal haya sido olvidado, aunque quizá no siempre es recordado por tantos como deberían. Probablemente sí. Muy bien, pues nada, José Ramón, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. En este episodio, donde hemos aprendido un poquito más sobre ciencia, sobre historia y sobre relaciones humanas, y decir, ya con esto concluyo, que este es un podcast del Observatorio del Edadismo con el que queremos contribuir a la lucha contra el edadismo y promover los derechos humanos de las personas mayores, básicamente una vida digna para todas las edades, ¿no? Y sobre todo, como siempre terminamos diciendo, recuerda, el problema no es la edad, el problema es el edadismo. Hasta el próximo podcast. Muchas gracias.